Quiero ir a la palabra directamente. Voy a compartir con ustedes Juan capítulo 13. No hace falta que lo busquen porque voy a leer una versión distinta, una versión más moderna. Me gustaría que sigan la lectura. Solamente lo menciono para aquellos que toman notas. Juan 13 dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya está limpio no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién le iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarse los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Amén? Juan vino que Juan tiene es un evangelio distinto que los sinópticos, tiene unas particularidades que lo hacen diferente, la perspectiva que él tiene de todo. Y él ya nos empieza a contar aquí la pasión de Jesús de este momento. Y está hablando de la Pascua, está hablando de la última cena, que para nosotros creo que fue especial este año, lo que vivimos fue muy especial. Y algo que me quedó así como en el tintero a mí era esto, ¿no? Me hubiera gustado que hubiéramos tenido tiempo para hacer esto. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido tiempo para lavarnos los pies. Pero cuando me di cuenta estábamos tanta gente ahí adentro sin lugar para movernos. Y realmente me sorprendió por supuesto, con gran alegría, que estaban, casi todos creo que estaban ahí. Y no entendía cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a organizar eso. Porque una cosa es traer un balde y lavar los pies a 10 o 12, pero éramos no sé cuánta gente. Entonces, yo quiero que miremos, solamente meditemos esto, en una meditación, cómo es el corazón del Señor, ¿no? Qué diferente que es a nosotros el Señor. Y cuánto tenemos que aprender de Él. Dice que ahí en el versículo estaban celebrando la cena, sabía que Judas le iba a entregar, y dice que amó hasta el fin a sus discípulos. Y me llama mucho la atención el versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía.
Ustedes saben que Jesús pagó un precio muy alto para venir a la tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que Él vivía en la gloria, estaba en la gloria con el Padre, a la diestra de Dios. Vivía en una situación increíble, siendo Dios, sin ningún tipo de limitación física, sin ningún tipo de problema. Estaba en el cielo con el Padre, en una unidad perfecta. Pero tenía que venir a cumplir su misión de salvarnos. Y dice la palabra en la epístola a los Filipenses, dice Pablo que Jesús se vació, Jesús se derramó. Dice eso, esa es la idea que da la expresión, ¿no? Es como cuando tenés un vaso y lo vacías. Dice que Jesús hizo eso. Se vació de su gloria. Se vació de su gloria para venir a salvarnos. Se despojó a sí mismo. Nadie le sacó nada, Él lo dejó para venir a ayudarnos, a salvarnos. Bueno, vino, ustedes saben, nació como hombre, vivió como un bebé, nació, se crió con los papás, vivió toda una vida humana con las tentaciones de un hombre y venció al pecado en su cuerpo. Tuvo que enfrentarse al enemigo, a Satán, a la tentación y venció. Todo lo que nosotros no pudimos hacer, Él lo hizo por nosotros. Pero ahora llegaba el momento más crítico, ir a la cruz. Y acá Jesús ya está en esta noche, ya en la víspera de su pasión, ya cuando va a ser entregado. Y dice, Jesús ya toma conciencia. Fíjense lo que dice, ¿no? Dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Si ustedes miran después la Biblia se van a dar cuenta que esto realmente se concreta cuando Jesús vuelve de la muerte. Cuando Él vuelve de la cruz dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero sin embargo, antes de la cruz, Él ya sabía lo que le esperaba. Él ya sabía exactamente que a Él le esperaba una promoción. Él vino, hizo el trabajo, fue el representante de Dios en la tierra, hizo el trabajo y ahora iba a volver al lugar donde Él tenía que estar, pero ya con un lugar de honor único. Dice la Biblia que Él iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Iba a ser proclamado el Kyrios. El Kyrios quiere decir que es el amo del universo. Dios mismo lo iba a establecer en ese lugar. Y Jesús sabía esto. Jesús sabía que iba a volver, pero ya no para ser solamente el Hijo de Dios, el que está a la diestra, no. Volvía para ser el Señor de señores y el Rey de reyes, el heredero de toda la creación. Ya Él sabía que el que iba a juzgar al mundo un día va a ser Él, porque dice que el Padre todo el juicio le entregó al Hijo. Tremendo, Él sabía que iba a ser puesto en un lugar elevadísimo. ¿Qué hizo Él? Se levantó y dijo, muchachos, ¿saben qué? Hice tan bien mi trabajo como siervo, que ahora voy a ser promovido, voy a ser puesto en un lugar de honra, así que ahora adórenme. Inclínense y adórenme, porque ahora soy consciente que voy a tomar un lugar de gloria, un lugar de honra, que el Padre me va a entregar, porque cumplí con lo que Él me mandó a hacer. Voy a recibir una promoción que ningún hombre recibió jamás. Voy a estar en el lugar más alto que alguien puede estar. Por eso a partir de ahora, quiero que me adoren, quiero que me sirvan, quiero que... ¿Vos ves que Jesús hizo esto? ¿Vos ves que Jesús hizo esto? Hermano, nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos una pequeña promoción así chiquitita y ya queremos mostrar la jineta, como dice mi amigo, la cintita acá. Apenas así un carguito caracha te dan en la empresa y ya te sentís jefe ya.
Ya querés que todos sepan que vos sos el nuevo encargado ahí. Qué diferente, Jesús. Qué tremendo, qué contracultura, qué choque para nosotros. Este hombre que vino y se despojó de todo para servirnos y cumplir el plan de Dios. Y viene y hace todo bien. Hace todo bien. Entonces recibe la promoción. Y en lugar de creérsela, en lugar de... Agarra una toalla, muchachos. Y se dispone a lavar los pies a los discípulos. Y si usted no conoce la cultura hebrea, hermano, usted no está entendiendo este pasaje, pero este pasaje es muy fuerte. Este pasaje es muy fuerte. Pedro no está loco. Pedro era loco, pero no por esto. Pedro era loco por otras cosas. Pero acá Pedro está muy acertado. Pedro, como hombre de su tiempo, entiende lo que está pasando. Hasta un punto. Y yo te voy a decir una cosa, cuando en el tiempo bíblico, vos como ciudadano vos tenías derecho a tener esclavos. Si a vos te daban el cuero para tener esclavos, vos tenías esclavos. Estaba bien esto. Era parte de la cultura. En el mundo romano vos tenías esclavos. Gente que trabajaba para vos, por comida, por un techo, nada más. Vos eras el dueño de esas personas. Pero vos sabés algo, a veces los judíos en Israel tenían esclavos que eran judíos. Y el tema, cuando vos tenías esclavos, una de las cosas que el esclavo hacía cuando vos volvías de la calle, vos imaginate que en ese tiempo las calles eran polvorientas, como algunas calles que tenemos hoy por acá en algunos lugares, pero en esa época en Israel había calles de tierra, y cuando vos volvías de la calle, tenías polvo en los pies. Se supone que vos te bañabas, el judío se bañaba mucho porque una cuestión ritual también, aparte de higiénica, una cuestión ritual para ir al templo, para orar, hay que bañarse, lavarse, pero era inevitable que vos andabas en sandalias, como andaban los hombres de esa época, y se ensuciaban los pies. Entonces cuando vos llegabas a la casa, si vos ibas de visita, el dueño de casa te ofrecía un recipiente para que vos te laves los pies al entrar a la casa. Y si él tenía esclavos, esos esclavos te iban a lavar los pies, excepto si eran esclavos judíos. Si un esclavo era judío, no estaba obligado a lavar los pies de nadie, porque era algo tan indigno, algo tan bajo en el nivel social de una persona, lavar los pies de otro, que un esclavo del pueblo de Israel, entre sus hermanos, no estaba obligado a lavarle los pies a su amo judío. Para que vos entiendas la mentalidad de la época, la cultura, la costumbre. Y de repente, el hombre que sabe, el maestro, el rabino de estos hombres, el hombre que caminó con ellos y les mostró su gloria por 3 años y medio, en el momento que está por llegar al nivel más alto de su vida, de su carrera, dice, yo le voy a lavar los pies a ustedes. Por eso Pedro reacciona. Pedro dice, Señor, vos me vas a lavar los pies a mí, como diciendo, pará un poquito, acá se te fue la onda. Todo muy lindo, pero acá esto ya es inaceptable. Jesús siempre hacía estas cosas, ¿no? Jesús todo el tiempo hacía cosas que a ellos les rompía la cabeza porque él iba quebrando prejuicios, iba contra las cosas. Todo el tiempo hacía esto él. Y ellos quedaban sorprendidos. Los niños, por ejemplo, eran muy menospreciados en muchos aspectos. Porque era como que había un lugar para los niños, sí, está bien, vayan, tenían escuelas, tenían todo, pero había... Pero el tema de ser niño, había un cierto menosprecio en el ámbito religioso. Porque no saben, tienen que estar ahí. Entonces cuando le traían los niños a Jesús, ¿se acuerdan los discípulos? Señor, no le molesten al Señor, dejen de hinchar con los niños, lleven los chicos a la escuelita, déjense hinchar con los chicos.
Y Jesús decía, no, tráiganlos, yo voy a orar por ellos. Yo quiero bendecirlos, porque de ellos es el reino. Si Jesús hacía esas cosas siempre que a ellos los dejaba descolocados. Y acá pasa lo mismo. Acá él va a hacer algo que es muy chocante, que ni un judío iba a hacer. Lavarle los pies a otro judío. Ni un esclavo estaba obligado a hacer eso. Y este hombre que era un rabino, era un hombre respetado, que había mostrado lo que era. Que hablaba con una gran autoridad, que aún los fariseos lo respetaban. Este hombre dice, yo voy a lavar los pies a ustedes. Entonces Pedro le dice, Señor, no puede ser. Entonces Jesús le dice, mira, ahora no me vas a entender. No vas a entender. Después vas a entender. Pero si yo no hago esto, vos no podés ser parte de mi reino. Si yo no te lavo los pies, vos no podés ser parte de mi reino. Entonces Pedro le dice, bueno, Señor, entonces también lávame las manos y la cabeza, le dice. Porque eran las tres cosas que había que lavarse sí o sí para la parte ritual del judaísmo. La cabeza, las manos y los pies. Y Jesús le dice, no. Ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios. Ya los purifiqué. Los pies solamente. ¿Por qué? Porque los pies representan la contaminación de todos los días. Vos y yo todos los días nos contaminamos. Vos y yo cuando andamos por la vida nos contaminamos todos los días. Ya estamos limpios, porque el Señor nos limpió con su sangre. Ya somos de Él, estamos limpios, tenemos acceso a la presencia de Dios. Porque Él ya nos limpió. Una vez para siempre nos limpió, ya está. Ahora, ¿qué pasa? Todos los días vos y yo nos contaminamos. Nos contaminamos con los sentidos, mirando cosas que no debemos mirar, pensamientos que no debemos tener, palabras que no deberíamos decir, y nos contaminamos. Esas cosas nos contaminan. Y esas cosas traen mala conciencia, y traen culpa, y nos sentimos lejos del Señor. Y decimos, ¿cómo voy a ir a orar al Señor después de lo que hice? Estoy peleado con mi esposa, con mi hijo, tengo un problema, discutí, me peleé con alguien, estoy mal, di mal testimonio, me siento mal para acercarme a Dios. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que alguien nos lave los pies. Necesitamos que alguien, como dice acá Jesús, ustedes, dice Él, yo les doy un ejemplo para que ustedes hagan eso. Fíjense lo que les dice ahí nomás. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar y les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. No puede ser más clara la palabra. Pero hay que entender lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes me llaman a mí el Maestro y el Señor. Correcto. Pero el orden está invertido. Y ahí nomás les dice, yo soy el Señor y el Maestro. Si ustedes miran ahí en su Biblia, no importa la versión que sea, va a decir esto. Ellos le dicen Maestro y Señor. Él le dice, es verdad, soy Maestro y Señor, pero primero soy Señor y después soy Maestro. Y vos me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto? Es muy simple. Es muy simple en realidad.
Estamos hablando de su cultura, de su tiempo, de su época. Naturalmente nosotros vamos a escuchar a alguien, vamos a aprender de alguien y después vamos a decidir. Bueno, ¿hago caso o no hago caso? ¿Sigo a este hombre o no sigo a este hombre? ¿Sigo su cátedra o no sigo su cátedra? ¿Tomo esta carrera o no, esta materia o no lo hago? Eso hacemos nosotros. Te vas a la facultad, a una conferencia, primero escuchás y después decidís. Jesús está diciendo, momento, acá la cosa es al revés. Primero tienes que reconocer que soy el Señor de tu vida si quieres que sea tu maestro. Es distinto. Jesús, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo una entrega incondicional. Una entrega sin condiciones. Está diciendo, yo les mostré la forma que se hace. Yo vine, serví al Padre y los serví a ustedes y voy a dar mi vida por ustedes. Y todo lo que hice fue para mostrarles un camino. Y si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, tienen que seguir mi ejemplo. Tienen que hacer lo que yo hago. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo vine a servir incondicionalmente. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Una entrega incondicional. La entrega que Él tuvo. La entrega de decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y esa noche, pocas horas después, Él va a estar diciendo, en Getsemaní va a estar orando. Y Él sabe que va a la muerte, Él sabe que viene lo peor para Él. Y dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De eso está hablando este pasaje. Si vos querés ser un discípulo del Señor verdaderamente, es como yo siempre le digo a los muchachos, David era peor que todos nosotros. Era un desastre. David era un vándalo. Perdóname, David. David era un vándalo. ¿Vos viste algún padre peor que David? Impresentable era. Los hijos eran un desastre. La familia, bueno, ni hablar, todo un desastre. Desastre. Hombre conforme al corazón de Dios. Santo. ¿Pero cómo? Él entendía. Él entendía cómo funciona. Él sabía que él hacía mal las cosas. Él sabía que él tenía muchos errores. Él sabía que aún cometía errores que ni se daba cuenta. Si vos lees los Salmos, es como leer el diario íntimo de David. Él dice, Padre, dice, muéstrame los pecados que me son ocultos, dice. O sea, él sabía que cometía pecados aún que él ni se daba cuenta que estaba haciendo. Yo me identifico con eso porque decís, Señor, soy tan bruto, por favor, mostrame tan claro que pueda darme cuenta que estoy haciendo mal. Él oraba y decía, Señor, mostrame si hay caminos perversos en mi vida, mostrame porque yo quiero corregir. Y le pedía a Dios que le muestre. Y era un hombre que meditaba en la palabra y buscaba de Dios. Y era un hombre tan amado por Dios. Tan amado, que generaciones después, muchas veces cuando Dios iba a castigar a los reyes de Israel o los reyes de Judá, decía, por amor a mi siervo David, te voy a dejar pasar esta, le decía. Imagínate un abuelito así, querido. Imagínate de un abuelo, un bisabuelo así, que venga Dios y te diga, mirá, vos tendrías que ir a la... Pero por tu abuelo,
por ese te voy a perdonar y te dejo nomás. Qué impresionante. Él sirvió a su generación, dice la Biblia. Pero evidentemente sirvió más allá de su generación. Porque la memoria que Dios tenía de David fue tan fuerte, tan tremenda, que Dios lo tenía presente aún en el futuro de él. Pero porque David sabía que el secreto con Dios era el corazón. Con esto no te estoy dando una licencia para el pecado, no te confundas. Porque si vos, escúchame bien lo que te digo, si vos decís, bueno, lo importante es lo interior y después hago lo que quiero, no es así. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces externamente podemos mostrarnos muy correctos, muy santitos, muy morales por afuera, pero estar podrido adentro. Y ahí estamos complicados. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado trae dolor. Todo pecado te aleja del Señor. Cuando hay pecado hay que tratar de ir para el otro lado. Chiquito o grande, hay que tratar de... No es bueno. Pero Jesús, ¿por qué se ponía tan mal en su época con los religiosos? Le decía, las prostitutas y los publicanos van antes que ustedes al reino de Dios, le decía. ¿Cómo? Vos imaginate lo que era para los sacerdotes del templo, vos imaginate lo que era para todos los escribas, para todos los grandes sabios de Israel, que le digan una barbaridad así. Las prostitutas y los publicanos van delante de usted al reino. ¿Por qué le decía eso? Porque ustedes son unos sepulcros blanqueados, le decía. Por fuera son todos correctos, todos muy santitos, cumplen con todo lo externo. Pero por dentro están llenos de muerte y podredumbre. Y le decía, ustedes lavan el vaso por afuera y dejan toda la mugre adentro. Laven el vaso adentro y después se lava lo de afuera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí sale la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí brota la vida. Ese fue el secreto de David. Y eso fue lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros. No es lo externo. Vos podés venir al templo, vos podés traer dinero al templo, vos podés traer el diezmo al templo, vos podés hacer lo que vos quieras, sigue siendo externo. Si tu corazón no es del Señor, el Señor anhela tu corazón. Porque tu corazón y mi corazón son para Él. Si vos no le entregás al Señor tu corazón, es como que no le entregas nada. Es como que no le entregas nada. Es algo externo, una religión externa. Sos un religioso, pero tu corazón está lejos. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que vos podés estar cantando y pensando cualquier cosa. Entonces Jesús está diciéndote, convertime en el Señor de tu corazón, convertime en el centro de tu vida, y ahí yo te voy a empezar a enseñar las cosas. Ahí vas a poder decir, como decía David, Señor, todo el día espero en ti. Todo el día, porque tú eres mi esperanza. Señor, todo el día espero en ti, porque vos me vas a guiar. Para David, Dios era su maestro. David tenía a Samuel, ¿vos te acordás o no? Pero cuando vos lees los Salmos, vos te das cuenta que David tenía una relación tan cercana con Dios, que él le preguntaba todo al Señor. Y yo te voy a dar una pista para que vos entiendas. David era tal vez el soldado más respetado de su época, porque había matado a Goliat siendo un adolescente. Imagínate vos, siendo un adolescente, mató a Goliat, cuando era rey, barría ejércitos enteros.
Pero vos fíjate las veces que él ora y cómo él le pedía al Señor, Señor, guíame para cada batalla. Cada batalla que David salía le preguntaba al Señor qué iba a hacer él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando ya aprendemos a hacer algo, ya dejamos de depender del Señor? ¿Cuántos de nosotros que estamos muchos años en el Evangelio, ya no conocemos los textos de memoria, ya dejamos de depender del Señor? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Te voy a explicar lo que Jesús está diciendo con su ejemplo. Jesús está diciendo, cuando más Dios te honra, más vos tenés que humillarte. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy por recibir el honor más grande ahora. Me van a dar un lugar que nadie nunca ocupó. Voy a ser el Kyrios, voy a ser el dueño del universo. Se me va a entregar el universo en mis manos. ¿Sabes lo que yo voy a hacer ahora? Me voy a humillar hasta el extremo. Me voy a convertir en más esclavo que cualquiera. Delante de los hombres me voy a humillar. Nos está mostrando el camino. Nos está diciendo, si te humillas, el Padre te va a exaltar. Pero es una cuestión del corazón. ¿Cómo te vas a humillar si no le entregas tu corazón a Dios? Si vos estás sentado en tu corazón, en el trono de tu corazón, tu ego es el que está sentado en el trono de tu corazón, nunca te vas a poder humillar verdaderamente. Porque tu ego te va a impedir esto. Tu ego te dice, no, hacete respetar. Tu ego te dice, no, ganate, competí, ganá lugares, ascendé, crecé, trepá como sea, pero vos tenés que ser el más grande. Jesús es el camino opuesto. Jesús es el camino opuesto. Él dice ahí nomás. Les puso un ejemplo. Dice, les aseguro, versículo 16, ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. No podemos nosotros pretender servir a Cristo y caminar en un espíritu diferente que el de Cristo. Él vino como siervo y hoy reina y dice que un día vamos a reinar con Él, pero primero tenemos que servir como Él sirvió. Y el servir es esto, hermanos. Primeramente es esto. Es lo que hacemos en los oasis, es lo que hacemos en el discipulado, es lo que hacemos en la oficina pastoral, lavar los pies de los santos. El hermano viene y te dice, pastor, estoy luchando con esto, con aquello, con lo otro. Hermano, tranquilo, el Señor ya redimió tu pecado, el Señor ya está, el Señor vamos a orar, vamos a salir de esto, el que te está acusando es el enemigo, el Señor no te acusa, porque el hermano que vino a contarte es porque quiere agradar al Señor. El hermano que vino a contarte algo es porque quiere agradar al Señor. Si no, ¿para qué te va a contar? Lo oculta, su orgullo queda bien parado, su imagen. Pero la persona que viene a decirte, mira, estoy luchando, lo que sea, tuve este problema, tengo esta lucha, esa persona necesita que alguien le lave los pies. Esa persona necesita que alguien ore por él, que alguien le abrace. Esa persona necesita que un hijo de Dios, una hija de Dios, le diga, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó. Deja, soltá eso, ya pasó. El Señor quiere olvidarse, hermano, de nuestros pecados. No te tortures con tus pecados, no te atormentes con tus pecados, porque el Señor quiere olvidarse. Y si vos te estás atormentando, todo el tiempo le estás trayendo a la memoria al Señor esto. Todo lo que el Señor te perdonó, ya existe, ya entregalo, soltalo, perdonate.
Porque el Señor ya te perdonó. Hay personas que están como que Dios no le perdonó, pero no es Dios, es la persona que está luchando con la culpa. Y necesita que vos como hermano en Cristo le digas, yo te entiendo. Yo también he tropezado, he caído, y siempre el Señor ahí me levantó y estuvo conmigo. Pero pastor, usted no sabe cuántas veces lo mismo, el Señor me perdonó y yo vuelvo a caer en lo mismo. Te entiendo, querido, porque el Señor es paciente. El Señor ha sido tan paciente. Y si fue tan paciente conmigo, seguramente con vos también lo va a hacer. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Cuando uno le quiere agradar al Señor, uno tropieza y el Señor otra vez viene y te levanta y te restaura y te fortalece. La Biblia advierte que una vez que conocimos a Cristo, no juguemos con eso. Que una vez que conocemos a Cristo no nos entreguemos al pecado. Que una vez que conocimos a Cristo no menospreciemos la sangre del pacto. Lo tomemos en serio. Y hay veces, hermanos, que han caído y se han alejado del Señor. Y se sienten desechados por Dios. Hay gente que ha llegado a este punto. Sí, pastor, yo me alejé de Dios. Hice esto, hice aquello. Y esa persona necesita mucho amor y mucha administración para entender que si está ahí no es que Dios permite las cosas, Dios te está dando una oportunidad. Hermano, cuando vos estás desechado, una persona que está desechada, ya no tiene más culpa por el pecado. Ya no tiene más remordimiento por el pecado. Ya está enajenado. Ya no tiene interés de hablar con vos ni nada, porque ya está cocinado, ya está en el horno. Ya el pecado lo endureció, el pecado lo envolvió. Esa persona ya se hizo una fortaleza en su mente. Así vos peques 1000 veces en lo mismo y si te sientas mal realmente de corazón, el Señor te va a perdonar. ¿Sabes por qué te digo? Porque Él dice, eso espera Él de nosotros. Si tu hermano peca contra ti y viene arrepentido, dice, perdónale. Señor, ¿cuántas veces? 7 veces. No, ¿qué 7 veces? 70 veces 7, le dice. O sea, infinitamente. O sea, si Él espera de nosotros que nos perdonemos entre nosotros las veces que haga falta, si el hermano viene a pedirme perdón, imagínate cuánto más Él. Ahora, el tema es cuando vos dejaste que el pecado te endurezca tanto que ya no tenés capacidad de arrepentirte. Eso es peligroso. Cuando el pecado te enfrió tanto que ya no sentís culpa por el pecado. Ya no te sentís mal por estar lejos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya no buscas. Entonces, no es que Dios no te pueda perdonar, vos ya no buscas el perdón. No es que Dios no te pueda restaurar, vos ya no buscas la restauración. Porque el pecado te endureció el corazón. Pero si nosotros estamos acá esta noche, es porque el Señor está pensando diferente acerca de nosotros. Porque si vos estás acá esta noche es porque viniste a buscar de Dios. Porque aún te importa, porque aún te interesa, no importa cuál sea tu condición, aún te interesa. Y eso es porque Dios está trabajando en tu vida. Y a veces nos sentimos realmente. A veces nos sentimos como una prisión. Y hubo hombres y mujeres que se sintieron aprisionados en el pecado. Aprisionados por un vicio, aprisionados, encarcelados por una atadura. Pero sin embargo el Señor es tan bueno. Él vino a abrir las cárceles a los presos. Él vino a hablarle de esperanza a los quebrados. Él vino a sanar a los enfermos, a librar a los cautivos. Ese es el Señor. A eso vino Él. Pero Él necesita una entrega de nuestra parte. ¿Por qué, querido? Porque hoy
Vos y yo somos las manos del Señor. Vos y yo somos las manos del Señor hoy. El Señor lo que hace en la tierra hoy, lo hace a través de nosotros. Personas imperfectas, incompletas, en proceso, pero Dios nos usa a nosotros. Y lo que nosotros no hacemos, el Señor se queda quieto y no lo hace. Fíjate vos qué fácil sería para el Señor mandar un ángel y que el ángel evangelice las naciones. En un ratito. No hace eso. Nos comisionó a nosotros predicar el Evangelio. Nos comisionó a nosotros dar la buena noticia a nuestro pariente, a nuestro vecino, a nuestro jefe, a nuestro cliente, compañero de trabajo. Nosotros somos los mensajeros del Señor. Amén. Pero hay una entrega que hace falta. Dios quiere hacer cosas grandes con vos. Dios no solamente quiere limpiarte y perdonarte y santificarte. Dios quiere convertirte en su instrumento. Vos sos su sacerdote, su sacerdotisa. Él quiere usarte. Él te necesita en esta generación que está en oscuridad, te necesita. Pero tiene que haber una entrega del corazón, una rendición. Y yo creo que cuando el Señor hace estas cosas que hoy estamos viviendo como país, como sociedad, donde sentimos que nos están sacando tantas cosas, porque es muy fuerte lo que está ocurriendo. Imagínate el clima, la política, las finanzas, todo, muchas cosas. Y vos de golpe te sentís tan vulnerable, tan frágil. ¿Y qué va a pasar con la Argentina? ¿Y qué va a pasar con mi finanza? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con el campo? ¿Qué va a pasar con esto? Es en ese momento donde te das cuenta que lo único inamovible en tu vida es tu fe en Dios. Y es lo único que nadie puede robarte. Y es lo único que nadie puede arrebatarte. Entonces ahí es donde tenés que poner la ficha y decir, Señor, en este momento, así como están las cosas, yo elijo adorarte a ti, Señor. Aunque la higuera no florezca, las cosas estén como estén, yo te adoro, Señor. Yo me rindo a tus pies y quiero servirte, Señor. Amén.